¿Qué creen ustedes que le va a pasar al que camina por la ruta en contradirección? Por más que diga, Dios está conmigo. ¿Qué va a pasar? Va a venir el camión y se va a hacer a un lado para que... No, el camión te va a chocar, te va a pisar y no sé si te encuentran después. Limpiarnos. Hay cosas que no nos convienen seguir haciendo. ¿Son lícitas? Puedes hacerla. ¿Te conviene? Ahí tienes que analizar. ¿Y qué si voy de nuevo, pero voy bien? No miro las mujeres, voy solamente por ir, para divertirme. En ese lugar sirven bebidas alcohólicas. Y sabemos, y eso no es ninguna ciencia, que 2 tragos hacen que tu sistema nervioso, tu sistema corporal ya no sea más el mismo. Y te hace hacer cosas que tú ya no manejas, que tú no controlas y que no son propias de ti. Nuevamente la pregunta, ¿conviene? Y en el día de hoy te quiero hablar de uno de los jueces que gobernó en la tierra de Israel. Ya te hemos hablado de Otoniel. ¿Cuántos recuerdan de Otoniel? Que era el que había tenido la visión, la claridad, había tenido la dirección de Dios para escoger lo que tenía que hacer en el tiempo que era necesario hacer. Amén. Hemos hablado también de Ahod, hemos hablado de Débora, de Barak, todos ellos libertadores, todos ellos personas que Dios levantó para libertar al pueblo de Israel. Como hemos venido, y te hago un pequeño repaso mientras nos vamos ordenando, el Señor mandaba a esos libertadores cuando el pueblo entraba en desgracia, cuando el pueblo por causa de desobedecer a Dios, ¿sí?, empezaban a comer ellos mismos de su propia desobediencia. Entonces pasaban los años, el pueblo se olvidaba de ese Dios que los sacó de Egipto, de ese Dios que los sacó de las peores condiciones en las que ellos estaban. El pueblo de repente pasaba a un bienestar, a una comodidad, y la Biblia nombra y relata que se olvidaban de Dios, y al olvidarse de Dios empezaban a entregarse a otros dioses, y por consecuencia empezaban a comer de esos frutos, de desobediencia. Pero cada vez que les apretaba los zapatos, como así decirle, cada vez que ellos empezaban a ver que su error los había llevado a estar lejos de Dios y por lo tanto vivir fuera de la bendición, ellos clamaban una vez más a Dios. Lo hemos visto ya cuando murió Josué, luego vino Otoniel, pasó un tiempo, 40 años, y luego dice que el pueblo se alejó, empezó a hacer lo malo otra vez, volvieron a clamar, Dios le mandó otro juez, pasó otra temporada de años y volvieron a hacer lo malo, volvieron a clamar, y ahí Dios le mandó a Débora y a Barak. Y lo que yo voy a continuar es la historia que sigue. Luego de que Débora y Barak libertan al pueblo de Dios, dice que ellos vivieron en paz durante 40 años más. Si ustedes recuerdan, cuando empezamos los mensajes, habíamos enseñado de que Dios había permitido que ciertos capitanes, que ciertos pueblos enemigos del pueblo de Dios quedaran con vida o quedaran situados para que el pueblo aprenda, porque así dice la Biblia, ¿sí?, para que el pueblo aprenda a pelear, a guerrear, a defenderse. Porque Dios había hecho cosas grandes con los padres de ellos, pero Dios dejó a esos enemigos para que los hijos, ¿sí?, el día de mañana también aprendan a pelear, aprendan a ser libres, aprendan a libertarse, ¿sí? Entonces vemos que pasa 40 años, otra generación, otra vez, los hijos nacidos se habían olvidado de lo que Dios había hecho con Débora, con Barak. Y otra vez dice que el pueblo se entregaba a los dioses con D pequeña, como decimos acá, como enseñamos, ¿sí?
a dioses de acuerdo a su conveniencia, a los dioses de esos pueblos que quedaban. ¿Sí? Como un ejemplo te voy a poner, estábamos en Marco Juárez. Marco Juárez era la Israel, suponte. Pero Marco Juárez, en vez de adorar al Dios vivo, buscaba los dioses de, suponte, Leones, de Belleville, de, ¿qué tengo por acá cerca? De San Marcos, para que tú puedas entender, ¿sí? En vez de buscar a ese Dios que le había puesto, que le había dado todo, ¿sí? Que le había dado toda la bendición, que le había dado lo que ellos tanto necesitaban, que le había dado la libertad, en vez de buscar a esos Dios, ellos buscaban a los dioses de afuera, a los dioses de otras naciones. Amén. Y la historia, te pido por favor que en casa la leas. No voy a tener el tiempo de relatarte toda la historia, así voy a ir como salteando y voy a ir repasándote un poco. Se trata de Gedeón. Quizás muchos de ustedes han escuchado el nombre de Gedeón. Nuevamente el pueblo desobedece a Dios. Nuevamente el pueblo se entrega a los dioses ajenos, a los dioses el cual Dios le había hablado de antemano que ellos no debían de ir. Nuevamente el pueblo entra en desobediencia y nuevamente el pueblo clama a Dios. Quiero que vengas conmigo al libro de Jueces. Estamos en el Antiguo Testamento, Jueces capítulo 6. Jueces capítulo 6, el verso 6. Dice la palabra de Dios: de este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Durante 7 años dice la Biblia que ellos estuvieron siendo esclavos de Madián. Madián era una nación vecina de Israel, ¿sí? La Biblia relata y cuenta que era tal la opresión que ellos tenían de este pueblo, que dice que cuando ellos cuando ellos sembraban y estaban a punto de cosechar, estaban a punto de disfrutar del fruto de su trabajo, venía este pueblo y saqueaba todo. Dice que Madián se instalaba en el pueblo de Israel con sus tiendas de campaña, llevaba todos sus animales y ellos y sus animales destruían todo, por lo cual el pueblo de Israel había trabajado. 7 años duró esa opresión. Dice que era tal el maltrato que los hijos de Israel ya no soportaban más. Y es lo que acabo de leer en el versículo 6, que ellos clamaron a Jehová. Continúa el relato y la Biblia dice que el Señor manda a un profeta. Y ese profeta le dice: recuerden de dónde estaban ustedes. Recuerden que Dios los sacó de Egipto, recuerden que eran esclavos, recuerden que Dios los trajo a esta tierra para que ustedes sean bendecidos. Recuerden que Dios los movió de la esclavitud, los movió del dolor, los movió de la enfermedad, los movió de la prisión a ser libres, y junto con la libertad le dio todos los medios para que ustedes puedan vivir bien. ¿Sí? Es eso lo que le decía el profeta al pueblo, y le dice: y recuerden que Dios les dijo que no debían de irse tras otros dioses, que solamente debían servirle a Dios, que solamente debían de confiar en el Dios ese que hizo todos los milagros, en el Dios que los puso a ustedes en el lugar donde están. Pero ustedes se alejaron de Dios y por lo tanto están de esta manera. Es eso lo que le decía el profeta al pueblo de Dios. Y dice que apenas pasa eso, el ángel de Dios visita a uno de los hombres de Israel. Y este hombre era Gedeón, ¿sí? Continuamos la lectura en el verso 11 del mismo capítulo, del capítulo 6. Dice: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová, el verso 12, se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Señor mío,
si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. El 14 dice, y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Estaba este hombre Gedeón, dice que también relata la Biblia que las personas, para evitar que sean despojados de todo lo que ellos trabajaban, hicieron escondite en las rocas, en los montes, en las cuevas, y ahí podían guardar algo, ¿sí? Se podían resguardar de algo y para que el ejército enemigo no les quitara todo. Y uno de ellos era Gedeón. Dice que estaba él y lo que acabo de leer, le aparece el ángel del Señor y le dice, vamos, Jehová está contigo, el varón esforzado y valiente. Pero ¿qué va a estar conmigo? Dice. ¿Acaso no ves cómo estamos? ¿Acaso no ves cómo está mi familia? ¿Acaso no ves cómo está mi nación? Jehová no está con nosotros, más parece que Dios nos ha abandonado y por eso nos ha dado en mano de nuestros enemigos. Dice, ¿y dónde están las maravillas que me contaron? ¿Dónde están los milagros que nuestros padres nos dijeron que había pasado? Una generación que no había visto los milagros, una generación que había crecido escuchando, ¿sí? Y una generación también que se había apartado de las cosas de Dios. Más adelante Gedeón le dice, vamos a leer, ven conmigo, vamos a leer casi toda esta parte. Dice el 15, el capítulo 6, verso 15, entonces le respondió, Señor mío, ¿con que salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Nuevamente, te repito, un hombre que estaba escondido, ¿sí? El cual se le aparece el ángel del Señor y le dice, vamos valiente, levántate, que tú vas a traer libertad a esta nación. Él incrédulo. Y yo me preguntaba mientras leía, ¿por qué el ángel se dirige de esa manera? ¿Por qué le dice varón esforzado? ¿Por qué le dice valiente? Él estaba escondido. Algunos quizás podían decir eso, ¿sí? Y mientras trataba yo de interpretar y de entender, el Espíritu me ayudaba a comprender todo esto. Gedeón era uno de los que no se rindió ante todo lo que estaba pasando, ¿sí? Cualquiera que se habría rendido habría dicho, ¿para qué voy a seguir trabajando si siempre me quitan todo? ¿Para qué voy a seguir esforzándome si haga lo que haga no me sirve para nada? ¿Para qué me voy a mover si por más que me mueva hago un paso y vuelvo 3 para atrás? Si ustedes leen, dice que él estaba donde pisan las uvas separando el trigo. Era tiempo de cosechar trigo y él había armado una estrategia, ¿sí? El corazón de Gedeón le decía cómo seguir. Las ganas de salir adelante le indicaban a Gedeón cómo moverse. ¿Por qué te digo esto? Él estaba donde pisan las uvas. Era tiempo de trigo. Entonces el ejército enemigo no iba a buscar donde pisan las uvas, porque se supone que va a haber gente trabajando donde pisan las uvas en tiempo donde se cosecha uvas. ¿Se entiende? Ahí dice que él estaba escondido con lo poco que había podido esconder para seguir subsistiendo, para poder seguir sobreviviendo. Eso es lo que Dios vio en el corazón de Gedeón. El no rendirse, el avanzar, el a pesar de ver todo en contra, el a pesar de ver todo difícil, él veía de otra manera. Algo, y obviamente yo creo
y sé que era el Espíritu de Dios que ya estaba con él, que le hacía continuar, que le hacía perseverar, que no sé, él en su interior tenía que algo iba a suceder, aunque parecía imposible. Ya 7 años estaba en esa situación. Amén. Gloria a Dios. Hay muchos de nosotros que hemos llegado a este lugar por esa misma causa. Si tú empiezas a analizar, ustedes, yo creo que todos, a pesar de las situaciones adversas que han venido hasta aquí y que han venido sacudiéndolo y golpeándolos, ustedes no se dieron por vencidos. Ustedes, de muy dentro de ustedes salió una fuerza que los ayudó a continuar. Y no estoy hablando cuando ya tenían a Dios en su corazón. ¿Sí? ¿Y por qué usted dice eso, pastor, si Dios no estaba? La Biblia dice que desde el principio Él te formó y Él te marcó y Él te apartó y te separó. ¿Sí? Entonces había algo dentro tuyo que te decía, tengo que continuar, tengo que seguir, está difícil, me va mal, pero algo dentro tuyo te hizo continuar, algo dentro tuyo te hizo llegar a este lugar. Amén. Algo dentro tuyo te hizo seguir caminando, aunque no haya fuerzas, aunque no veas futuro, aunque no veas salida, pero tú seguiste caminando. Amén. Gloria a Dios. Quiero que sigamos leyendo. Volvamos al 15. Dice, entonces le respondió, oh Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. ¿Sí? Seguimos al 17 y dice, y él respondió, Gedeón, ¿verdad? Yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, tú me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, yo esperaré hasta que vuelvas. El 19, y entrando Gedeón preparó un cabrito, panes sin levadura de 1 efa de harina y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Eso me volvió loco cuando lo leí. ¿Sí? Gedeón hablando, quizás con un poco de incredulidad y diciéndole, a ver, para que yo tenga certeza que eres tú un enviado de Dios el que me habla, que eres tú el ángel de Dios, espera, voy a hacer algo, voy a traer una ofrenda. ¿Sí? Dice que trajo un cabrito y otras traducciones dice 10 kilos de harina, otras 20, no se ponen de acuerdo en eso. Sí dicen que era una medida de harina. Recuerden que les hablaba y les enseñaba que había escasez, que había pobreza, que lo poco que tenían lo cuidaban como oro. Pero Gedeón diciendo, espera, voy a traer lo que está escaseando, voy a traer lo que guardé, lo que trabajé, lo que con tanto esfuerzo, lo que me va a ayudar a subsistir, a sobrevivir, lo voy a traer para presentarlo delante de ti. Y acá muchos dirán, ay, va a venir con lo del dinero. Tranquilamente puedo predicar de eso, pero no es el día de hoy. Cuando Jehová se le presenta a él, le dice, varón esforzado y valiente, es casi parecido a cuando se le presentó a los anteriores a Gedeón. Gedeón sabía de historia, Gedeón sabía cómo el Dios de su padre se movía. Entonces al ver, y él dice, si tú eres el Dios de Israel, yo voy a hacer lo que hicieron mis antepasados. Voy a buscar una ofrenda. Porque Gedeón sabía la historia y sabía que cuando se le presentaba ofrenda a Dios, algo sobrenatural sucedía. Algo impresionante sucedía. Por eso dice, yo voy a comprobar si vos eres el ángel que me hablas y que me dice que va a pasar esas cosas conmigo, voy a traer una ofrenda. Y esa va a ser mi forma de saber si tú eres
el Dios de Israel, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de mis antepasados. ¿Sí? Muchos de nosotros tenemos historias, y yo tengo un montonazo, si se las puedo contar, de cómo Dios salvó a mi abuelo, de cómo Dios salvó a mi mamá, de cómo Dios salvó a mis tíos. Tengo muchas historias, ¿sí? Pero aún así yo seguía alejado de Dios. Quiero que nos detengamos en este punto, ¿sí? Son dos puntos que quiero ver, es este y luego uno que viene más adelante. El ver, la Biblia cuenta que Gedeón, luego que trae la ofrenda y trae el cabrito y el pan y todo, se lo pone en la roca, el ángel le dice, déjalo en una roca, y él hace como el ángel le dice. De repente dice que el ángel toca, cae fuego, consume esa ofrenda y el ángel desaparece. Entonces Gedeón vio, wow, hizo lo mismo que hizo con mis antepasados, hizo lo mismo que hizo con Abraham, hizo lo mismo que hizo con Abel. ¿Sí? Hizo lo mismo que hizo con ellos. Estaba en Gedeón, por eso te hablo de que algo dentro de él había. Estaba en Gedeón el ADN de Dios. Por eso hizo como sus antepasados, como Abel, como Abraham. En ese tiempo no había ley. ¿Sí? Entonces Gedeón hizo lo que estaba dentro de su corazón. Muchos de ustedes llegaron a este lugar porque en su corazón estaba que la salida la iban a encontrar en este lugar. Que Dios iba a hacer algo con ustedes, que no era la estampita de no sé quién, que no era el curandero de la vuelta de la casa, que no era el... Hay un montón para nombrar. ¿Sí? Dice la palabra que después que él ve ese milagro, dice, wow, este era el Dios Todopoderoso. Y empezó a creer en Dios. Lo primero que hace Dios al encontrarse con alguien que está en esa situación es un milagro. Miren ustedes un poquito, antes de llegar a este lugar, ustedes necesitaban que Dios haga algo en sus vidas. Gedeón escuchó que sí, que había un Dios y tantas cosas. Ustedes antes de venir acá escucharon, che, venite para el Centro Cristiano de León, ahí Dios va a hacer algo con tu vida. Che, digo che como si fuese un porteño. Hey, ven a la iglesia, ahí está Dios, Dios te va a ayudar. Vení conmigo, te paso a buscar, te llevo, dale, vamos, ahí va a pasar algo. Y lo primero que Dios hizo en su vida fue un milagro. Yo podría bajar y hay cientos de milagros ahí para contar, porque es lo primero que Dios hizo contigo para que tú creas. Para que tú digas, wow, es verdad lo que me dijeron, es verdad lo que me contaron. Mira, lo acaba de hacer conmigo también. Gedeón dijo lo mismo, es el mismo de los antepasados. ¿Sí? Sigue. A ver. El 24. 6:24 dice, y edificó allí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Shalom. Jehová es paz. Muchas veces, y he visto lugares sí que se saludan y dicen Shalom, Shalom, ¿sí? Todos saben que, o la mayoría, sobre todo los que están en arte, que saben que dice Jehová es paz, Dios es mi paz. Pero nosotros, o muchos, los ven así por encima. En esta casa lo enseñamos, no es tan por encima, ese Jehová es paz. El Jehová Shalom abarca muchas cosas, abarca plenitud en Dios, abarca prosperidad, abarca sanidad, abarca felicidad, abarca gozo, abarca mucho más de simplemente paz. Por eso Él hace ese altar. Porque Él dice, es el verdadero Dios. Y si estoy con el verdadero Dios, viene plenitud para mí, viene restauración para mí, viene salvación para mí, viene un montón de cosas para mí. Por eso Él hace ese altar. Gloria a Dios. Ustedes cuando se encontraron con ese Dios, wow. Yo quiero que ustedes recuerden en ese momento cuando vinieron y Dios hizo esa obra con ustedes. Dios hizo ese milagro con ustedes. Habían ustedes esa alegría indescriptible que ustedes jamás se la van a olvidar, ¿verdad?
Había ese deseo de, wow, Dios hizo esto, Dios hizo aquello. Yo recuerdo muchos rostros, ¿sí? El de contarnos después de venir por primera vez a la casa de Dios y ver los rostros de ustedes al contarnos lo que Dios hizo con ustedes. Amén. Gloria a Dios. Dios hace un milagro. Recuerden ustedes cuando Dios transformó, cuando Jesús transformó el agua en vino. La Biblia dice que Jesús hizo eso y después de eso muchos empezaron a creer en Él. ¿Sí? Lo primero que Dios ha hecho en ustedes es un milagro. Pero no es ahí nomás donde Dios quiere quedarse. Dios comisionó a Gedeón para liberar una nación. Sí, recibió primero el milagro. Sí, hizo cosas maravillosas para él y delante de él. Pero siguen cosas. Yo recuerdo el último mensaje, despierta, despierta. El anterior, vamos, hay que hacerse cargo de lo que Dios nos dio en nuestras manos. Es lo que le pasó a Gedeón. Gedeón no se quedó ahí, wow, he visto a Dios cara a cara. He visto y está hablando conmigo Jehová Shalom, el que me va a dar plenitud, el que me va a dar felicidad. Había muchas cosas que iban a seguir y hay muchas cosas más que van a seguir contigo. Muchos de ustedes ya están atravesando por eso, ¿sí? Muchos de ustedes ya han conquistado, pero hay muchas cosas más aún para conquistar. Amén. Seguimos. Gloria a Dios. Y aquí me voy a detener y creo que voy a terminar, ¿sí? Hay muchas cosas más que quisiera decirte, pero hoy el tiempo me da hasta acá. El 6:25 dice, aconteció que la misma noche le dijo Jehová, toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de Aserá que está junto a él. Baal y Aserá, 2 dioses que eran, digamos, de los más grandes, entre comillas, de las naciones vecinas, ¿sí? Dice, y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de ese peñasco, en lugar conveniente, y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de Aserá que habrás cortado. Repasemos. Dios, el pueblo en esclavitud, Gedeón y todo el pueblo pide ayuda a Dios. El ángel del Señor se le aparece. El ángel del Señor hace un milagro y se muestra tal cual como él es delante de Gedeón. Gedeón entiende que viene la ayuda para él. Gedeón entiende que viene un cambio para él. Gedeón entiende que viene una transformación para él. Pero ¿qué sigue luego? La historia cuenta que el papá de Gedeón, al parecer, era un hombre de importancia de ese entonces. Y era guardián o sacerdote, ¿sí?, de una de las imágenes de Baal. ¿Se imaginan eso? Un hombre que quizás su papá sí había visto quizás los milagros que hicieron en el tiempo de Débora y de Barak. Pero él ahora tenía en su hogar, en su casa, un altar al Dios vecino. Un altar a un Dios de madera. Un altar a un Dios que no escucha, que no oye, que no responde. Se dice que quizás él era el guardián de ese templo. ¿Sí? Lo segundo que Dios le dice a Gedeón es: límpiate. Destroza ese altar. Gedeón dice: pero es de mi papá, se va a enojar. Todo el pueblo se va a enojar conmigo. Y Dios le da ánimos. Entonces Gedeón, ¿qué hace? Va de noche. Va ahí como escondido, va y derriba todo eso y levanta un altar a Dios. Lo que Dios nos enseña y nos dice luego de habernos mostrado ese gran milagro,
¿Cuánto quieren conquistar? ¿Cuánto quieren seguir conquistando? ¿Cuánto quieren seguir disfrutando de esto hermoso de Dios? Hay que hacer como hizo Gedeón, limpiarnos. Y esto no es de una vez y ya está, esto es siempre. ¿Sí? Uno tiene que estar constantemente limpiándose, constantemente, porque lo que nos rodean, hay de todo a nuestro alrededor. Hoy en día no es que hay una nación allá a 20 kilómetros, a 10 kilómetros. Hoy en día lo tenemos quizás al lado de nuestra casa. Hoy lo tenemos en la escuela, hoy lo tenemos en el trabajo. Hoy lo tenemos en todo lado a las influencias que nos llevan a adorar a otros dioses. ¿Sí? Hoy está el sistema, hoy está la educación y hay tantas cosas que nos agobian en el día a día para apartarnos de Dios. ¿Sí? Entonces, lo que debemos de hacer es mantenernos firmes, ¿sí? Estar despiertos, haciendo lo que tenemos que hacer y limpiándonos constantemente, ¿sí? Hablaba la vez pasada y conversaba con una persona y me dice que había un artista conocido y había un baile y que iba a ir. No me hizo la pregunta, pero yo lo hice como si me hubiese hecho la pregunta. Le digo, sí, puedes ir, ve. La Biblia dice que te es lícito hacer todo lo que tú quieras, así que ve. Pero también la Biblia dice que no todo te conviene. Y un poquito más adelante, la Biblia dice que no te debes dejar dominar por ninguna de esas cosas. Y seguía, y esta otra parte la hice en otro lugar, ¿sí? Es como que la misma historia la terminé de cerrar con otra persona, porque se hablaba de nuevo de eso. ¿Puedo ir al baile? ¿Yo puedo ir a bailar, pastor? ¿Yo puedo ir a los boliches y no hago nada malo? Entonces, nuevamente, puedes hacer lo que quieras. Ahora, no todo te conviene. Y por ahí puede ser que algo de eso te domine y quedes fuera de la iglesia. Y le preguntaba, ¿a qué vas al baile? Era un matrimonio. ¿A qué vas al baile? A ver, varón, ¿a qué vas al baile? ¿O a qué ibas cuando eras joven? Y ahí estaba, ibas a ver mujeres, ¿verdad? Y sí, quedaba ahí. Y a la mujer le digo, ibas al baile a ver varones, ¿verdad? Y seguían con ir ahí, nada más de eso. No, pero voy solo. Es lícito. Ahora, tienes que preguntarte, ¿te conviene? Y yo antes sabía ir a los bailes y a veces me tomaba unas copitas de más y luego no sé lo que hacía. Pero ahora estoy bien, estoy con Dios, puedo ir. Y yo le decía, sí, Dios está contigo. Y a ti se te puede ocurrir caminar por una ruta en contradirección. Dios está contigo y va a venir el camión y no te va a pasar nada. ¿Qué creen ustedes que le va a pasar al que camina por la ruta en contradirección? Por más que diga, Dios está conmigo. ¿Qué va a pasar? Va a venir el camión y se va a hacer a un lado para que... No, el camión te va a chocar, te va a pisar y no sé si te encuentran después. Limpiarnos. Hay cosas que no nos convienen seguir haciendo. ¿Son lícitas? Puedes hacerla. ¿Te conviene? Ahí tienes que analizar. ¿Y qué si voy de nuevo, pero voy bien? No miro las mujeres, voy solamente por ir, para divertirme. En ese lugar sirven bebidas alcohólicas. ¿Sí? Y sabemos, y eso no es ninguna ciencia, que 2 tragos
hacen que tu sistema nervioso, tu sistema corporal ya no sea más el mismo. Y te hace hacer cosas que tú ya no manejas, que tú no controlas y que no son propias de ti. Nuevamente la pregunta, ¿conviene? ¿Puedo juntarme con la que antes me juntaba todas las tardes o con el que antes me juntaba en la hora del desayuno, de la merienda en la fábrica? Puedes hacerlo. ¿Te conviene? Pero antes hablábamos de toda la fábrica y le sacábamos que la mujer de aquel andaba con que aquel hacía esto, que la... Pregúntate, ¿te conviene? Y ten cuidado que nada de eso te domine. Antes de venir aquí, antes de ustedes escuchar la voz de Dios, algo los dominaba a ustedes. Porque no eran ustedes. ¿Sí? A Gedeón lo dominaba el temor, lo dominaba el miedo, lo dominaba quizás ya la desazón, la tristeza. Quizás ya no tenía fuerzas, quizás ya no quería seguir. A muchos de nosotros nos dominaban muchas cosas antes de venir a este lugar. Pero a la hora de ustedes llegar acá, dice la palabra que escucharán, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ustedes escucharon la verdad, que había un Dios, que había un todopoderoso que los podía librar y ustedes fueron liberados. Entonces ya no hay nada que a ustedes los domine, sino que viven la libertad en Cristo. Amén. Ahora no puedo seguir haciendo lo que hacía antes, si es que no me conviene. ¿Sí? Porque quizás otros van a decir, bueno, pastor, entonces no salgo, me quedo en casa encerrado a cantar 24 horas adoración y a ver prédicas. No te estoy diciendo eso. Quizás antes tenías un grupo con el que te reunías y puedes seguir reuniéndote con ese grupo y tú puedes compartir de lo tuyo. Puedes compartir de Dios, pues se puede. Analiza si te conviene o no te conviene. Amén. Analiza si donde te estás moviendo, donde te estás dirigiendo, con los que estás hablando, a los que estás escuchando, te conviene. ¿Y en base a qué hago la conveniencia, pastor? En base a lo que dice la palabra de Dios. No me dejaré dominar por ninguna de ellas. Yo antes mentía, pastor. Ahora vine a la casa de Dios. Dios me hizo libre, ya no miento más. Ahora vivo en verdad. Cuídate de andar cerca de la mentira otra vez. Pastor, yo antes era un infiel. Era infiel con mi esposa. Yo era infiel con mi esposo. Y andaba en los bailes, andaba de acá para allá. Me reunía los viernes con mis compañeros de la fábrica. Estaba 8 horas con ellos todos los días y el viernes todavía seguía con ellos y de ahí me escapaba y volvía tipo 4 o 5 de la mañana, pero yo le decía a mi esposa que estaba cenando, pero yo no andaba por ahí, yo andaba en los bailes. Ahora ya no te conviene seguir haciendo eso, porque ya fuiste libre de eso. ¿Sí? Fuiste libre de la infidelidad, fuiste libre del engaño. Fuiste libre de maltratar a tu casa. Amén. Quiero que te pongas sobre tus pies. Hay muchas cosas que tú tienes que conquistar. La historia sigue. La historia sigue y hay cosas maravillosas que le pasaron a Gedeón. Luego la historia habla de conquista y wow, un montón de cosas. Espero que tú la puedas repasar en casa. Espero que Dios pueda seguir hablándote a través de la historia en tu hogar. Gedeón no se quedó ahí nomás con que fui libre. Gedeón no se quedó ahí nomás con que hay un milagro para mí. Gedeón lo primero que hizo fue derribar todo
altar que no era de Dios. Lo primero que hizo fue sacar todo lo que no era de Dios. Y eso le permitió nuevamente conquistar las cosas que eran de él. Mientras la pastora leía hace rato Malaquías, decía, la Biblia da la promesa de que nadie más va a arrasar con lo tuyo, que nadie más te va a quitar, que nadie más te va a robar, que nadie más se va a meter con tu prosperidad. ¿Sí? Debido a tu obediencia, debido a volver a los pasos de Dios, debido a volver a lo que Dios marcó en la palabra. Amén. Dios no te va a dejar solo. Gedeón decía, yo voy a ir. Dios no te va a dejar solo. Dios te hizo llegar hasta acá. Él no te va a decir, vamos, camina 2 pasos y de repente se te va a esconder y te dice, ahora camina solo. Dios no hace eso. Dios no abandona. Dios lo que empieza en ti lo va a terminar. Dios lo que empezó en Gedeón lo terminó. Si continúas la lectura vas a ver a un Gedeón que liberó una nación, a un Gedeón que vio cosas maravillosas de Dios, aún vio más, a un Gedeón que pudo ver a sus hijos en libertad, a un Gedeón que pudo ver a sus padres en libertad, a un Gedeón que pudo ver a toda su pueblo libre. Es lo que Dios quiere para ti. Que tú derribes cada altar que has levantado en tu vida, ya sea porque no conocías, pero vienes a este lugar, en este lugar te hablan de la verdad y tu tarea es derribar todo lo que tienes que derribar. Amén. Hay algo en tu casa que se ha plantado y eso ha traído tristeza, ha traído desilusión, ha traído amargura. Es tiempo de sacarlo, porque vienen cosas mayores. ¿Sí? Muchos de ustedes ya han conquistado, muchos de ustedes ya se han establecido en esta casa, en esta tierra, pero hay muchas cosas más para ustedes. Amén. Y Dios quiere lo mejor para ti. Dios quiere ver tu casa libre en su totalidad. Dios quiere ver tu familia libre en su totalidad. Dios quiere ver a tus hijos libres. Gloria a Dios. Ora conmigo. Señor, en esta hora oramos para que así como Gedeón, permitamos que tú seas la fuerza en nosotros. Oramos, Señor, para que los que estamos aquí, Señor, los que nos están escuchando a través de la radio, a través de las imágenes, puedan, Señor, empezar a derribar todo altar que se levantó en contra tuya. Ya sea a causa de los padres, ya sea a causa de cualquier situación que hayan vivido. Pero en esta hora, Señor, declaramos que porque tú estás con nosotros, que porque Jehová Shalom está con nosotros, nos da las fuerzas para limpiarnos, nos da la fuerza para seguir adelante, nos da la fuerza, Señor, para abrir camino para nuestra generación. Señor, para Gedeón vino grande conquista, una tras otra y tras otra. Señor, apenas hemos visto lo pequeño de ti y es impresionante. Hay muchas cosas más que queremos ver. Hay muchas cosas más que queremos conquistar. Hay muchas cosas más que queremos hacer, Señor. Pon de tu fuerza sobre nosotros. Pon de tu paz sobre nosotros. Pon, Señor, de tu tranquilidad. Pon, Señor, de tu valentía. Pon, Señor, de tu decisión. Pon, Señor, sacrificio en nosotros. Gedeón le llevó una ofrenda. Nosotros somos esa ofrenda, Señor. Aquí estamos.
delante de ti, para que tu fuego descienda y consuma, Señor, lo que hoy no nos corresponde a nosotros. Todo altar que se ha levantado en nuestro corazón, todo altar, Señor, toda costumbre, toda idea, toda forma de pensar, de movernos, que no es tuya, Señor, en esta hora la entregamos. En esta hora nos entregamos nosotros mismos, Señor, a hacer tu voluntad, a hacer lo que tú nos pides. En esta hora, Señor, somos ofrenda viva delante de ti. Agrádate, Señor, de lo que vamos a hacer cada uno de nosotros, de lo que vamos a conquistar, de lo que vamos a tomar. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.